Estamos hablando de que, por ejemplo, sentimientos como el dolor, el sufrimiento, la ansiedad suelen identificar muchas veces o estar presentes en una persona que tiene muchos ciclos sin cerrar en su vida. ¿Cuánto puede, además de todo esto, Diana, influir el modelaje o las relaciones parentales en nuestra capacidad para cerrar ciclos? Muchísimo. ¿Por qué? Muchísimo, porque evidentemente nosotros somos en gran parte, ¿no? Lo que nuestros padres nos han enseñado, además de todo el tema genético. Porque está, digamos, cada vez más claro, siendo más claro, que definitivamente, justamente esas cosas que aprendemos quedan además ancladas, por cierto, muchas veces entonces no cerradas, en el inconsciente o en el subconsciente, ¿no? Entonces uno repite sin saber que está repitiendo y por tanto no avanza. Y ese es uno, bueno, esa es la definición de neurosis por excelencia, pues la que ya no se llama neurosis, pero me gusta el término neurosis. Entonces yo creo que hay una cosa bien importante, porque entonces uno, ¿verdad?, como hijo, está siempre habitando la casa de los padres y no la casa de uno mismo. Yo creo que eso es fundamental en el tema del cierre de ciclo. Si uno quiere, y es una manera de proponerlo que puede resultar interesante a quien le cuesta cerrar ciclo, para mí ha sido de gran ayuda, ¿verdad? Este es mi hogar, esta es mi casa que yo quiero habitar. ¿Y cómo quiero tener yo mi casa? Con las cosas, con los objetos, con las vivencias, con las experiencias, mi casa interna primero y luego, que a mí me hacen bien, que a mí me permiten crecer, que a mí me hacen sentir paz, tranquilidad. Independizarse un poco emocionalmente. Absolutamente, independizarse implica limpiar, es decir, cerrar ciclos. Así es. Cerrar, atar los cabos que están sueltos. El ejemplo de limpiar el closet es muy bueno. Incluso uno saca para afuera aquel zaperoco, yo se lo pongo mucho ejemplo a los pacientes. Está ahí todo vuelto un lío, pero entonces uno empieza a agarrar esta pieza me queda bien, no me queda bien, me gusta, no me gusta. Al final, aunque al principio asuste o abrume, uno va pudiendo tener en el closet aquello que necesita, aquello que es útil o valioso. Y quiero hacer, perdón, que me extiendo un pelín aquí, una diferencia que me enseñó también otro maestro de esos que uno afortunadamente tiene en la vida, la diferencia entre valioso y útil. Porque cerrar ciclos tiene un sentido útil, porque bueno, nos permite avanzar. Pero sobre todo tiene un sentido valioso. Lo valioso que implica, lo valioso implica que se tiene cuando se da. Es decir, por ejemplo, uno tiene esperanza si da esperanza, tiene amor si da amor, tiene alegría, que es un ejemplo muy bueno, si da alegría. Entonces, claro, si uno cierra ciclos como algo valioso, uno está permanentemente teniendo la posibilidad de cerrar ciclos, porque es valioso, más allá de la utilidad que puede tener. Así es. Mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Vamos a leer parte de estos comentarios. Salazar Gisela nos dice: soluciones, cerrar ciclos. Excelente tema el de hoy. ¿Perdonando cerramos ciclos?, pregunta ella. ¿Resignarse a una pérdida de un hijo también? George, una respuesta muy breve para ella, el perdón. ¿Qué significado tiene esto de cerrar ciclos? Bueno, en realidad muchas veces se malentiende el perdón. Y cuando expresamos lo que es el perdón o le decimos a la persona que se perdone, muchas veces creemos que el perdón es solamente hacia otra persona. Y está bien, mira, te perdono por todo lo que me hiciste y te perdono por aquello, por esto. Pero hay un perdón en realidad que es infalible y nos hace crecer interiormente, que es el perdón a mí mismo, que es a la primera persona a quien debo perdonar de mis pecados, de mis males, de mis malas acciones. Mientras yo no me perdone a mí mismo, jamás voy a obtener resultados de perdonar a otra persona. Yo puedo perdonar a otra persona de palabra, pero eso no le influye nada a él. Y le comentaba a la doctora, ¿cuál era el Papa? Fue Juan Pablo II. Juan Pablo II, cuando intentaron matarlo. ¿Okay? Él fue a visitar al que le intentó matarlo, a perdonarlo en su celda. Estoy seguro que el Papa estaba conociendo el proceso
Él fue para él perdonarse a sí mismo, perdonándolo hacia el otro, para quitarse el posible rencor y odio que él pudiera sentir Así es. hacia la otra persona. Entonces yo me libero del rencor, del odio que tú hablabas anteriormente. Así es, y es que todo proceso de cierre de ciclo viene precedido justamente por un proceso de duelo. Y dentro de ese proceso de duelo es importantísimo considerar en una de esas etapas que tiene el perdón, el perdonar para poder entonces renacer. Eso es importantísimo. A mí mismo. Así es, perdonar al otro y perdonarse a sí mismo. Antonio González nos dice, con el nacimiento se abre un ciclo, el libro está por escribirse, ¿por qué es negativo cerrar y no abrir nuevos ciclos? Pregunta él. Lorenis Tavares nos dice también, soluciones cerrar ciclos. Existen personas que por un suceso del pasado transforman su personalidad y redescubren su potencial, ¿por qué? Absolutamente, por lo mismo que hemos estado hablando prácticamente en todo este tiempo. Si tú tienes una situación del pasado que te marca profundamente y tú decides cerrarla, definitivamente al liberar, al soltar todo aquello, pues, ¿no?, que te hizo daño, al cerrar ciclo, al atar los cabos, queda limpia tu vida para poder verdaderamente experimentar tu propio crecimiento. Freddy Parada nos dice también, soluciones cerrar ciclo, cambiar una forma de vivir o actuar significa que descubres la evolución dentro de ti. Hermosas palabras. Presencia Coaching también nos dice, soluciones cerrar ciclos, solo tienes que abrir tu mente y tu espacio al nuevo reto. También nos acota por acá Salazar Gisela, soluciones cerrar ciclos, gracias. Perdí una hija y tuve un hijo al tiempo, ahora la recuerdo bonito y sin dolor. ¿Cerré mi ciclo?, pregunta ella. Cerraste tu ciclo y es una cosa hermosísima eso. Qué bueno, qué bueno. Y me encanta de repente este ejemplo que ella nos hace o nos pone o manifiesta pues su experiencia, porque el duelo es algo que significativamente tiene gran importancia en nuestra vida, sin lugar a dudas. Perder un ser querido no es nada fácil y es muy difícil decirle a una persona que ha perdido a alguien, sobre todo cuando lo pierde de forma violenta, tienes que perdonar y tienes que cerrar un ciclo. Definitivamente. ¿Qué se recomienda en esos casos? ¿Cómo cerrar esos ciclos? Yo creo que lo más importante es hacer conciencia de que no perdonar te va a meter en el infierno. De que no perdonar implica que tu vida se acabó, absolutamente. Que inclusive todo lo que viviste con esa persona y experimentaste con esa persona que ya no está físicamente a tu lado, por lo menos para los creyentes es así, no sirvió para nada. Porque resulta que la gente no solo vive en esto, vive dentro de uno. Y cuando tú haces tu duelo, cuando tú no te quedas anclado en la pérdida puramente, tú es como si resucitaras de alguna manera a la persona que perdiste en tu vida, dentro de ti. Y esta es la causa, digamos, por la cual terminó la relación, sea cual sea, personal, laboral, social, asociada a la facilidad que tiene la persona para cerrar el ciclo. Muchísimo. Cuando la persona descubre la forma de cerrar ese ciclo, se va a sentir liberada, se va a sentir sin miedo, se va a sentir con todo el poder del mundo, porque va a reconocer y se acepta, va a reconocer cuál fue el motivo de su separación, cuál fue el motivo de su rompimiento. Ahora, si pudiera aclarar algo, es que todo lo que hemos hablado aquí hoy me pareció algo magnífico, echó mucha luz a los televidentes, un entendimiento, pero hay un paso más allá. El televidente ahora se puede preguntar, eso fue muy magnífico, pero ¿cómo llego yo a ese punto? Exacto. ¿Cómo llego yo? Porque entendí todo, ¿ok? Les quiero comunicar que hay una forma subconsciente, a través de ejercicios psicosomáticos de meditación, donde la persona puede y debe cambiar de adentro hacia afuera. El cambio es psicosomático, el cambio es interno, es subconsciente. Conscientemente y con libros y demás la persona entiende, pero no puede tener un cambio. Pero hay un cambio. Debe definitivo. vivirlo el cambio, debe salir de adentro. Por acá Ismael nos pregunta rápidamente la respuesta para él. ¿Cómo dejar de pensar que pude haber hecho más para impedir que mi mamá muriera y superara su enfermedad? ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo cerrar un ciclo así? Bueno, lo primero es que él tendría, me parece a mí, o le podría ser bueno, trabajar con la humildad, ¿ok? Porque, y con la aceptación. Él realmente hizo lo que pudo, estoy segura de eso. No me queda ninguna duda, uno nunca, y menos si se trata de ayudar a alguien que uno ama,
uno se ahorra para hacer cosas. Entonces la culpa es una especie de demonio que está ahí fastidiando, que no te permite creer en tu amor hacia quien sea, en este caso Así su es. mamá. Entonces yo pienso que él debe ver cuánto de verdad sí hizo, perdonarse lo que no hizo, pero darse cuenta de que si no lo hizo es porque no podía hacer más de lo que... ¿Cómo se cierra un ciclo? En pasos muy breves, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué le dicen a esas personas? Ok, un ciclo, en mi experiencia, un ciclo no se cierra con 10 palabras que una persona puede comunicar. Lo que estamos comunicando ahora es teórico, pero el cierre del ciclo es una experiencia que la persona tiene que vivirla, porque otra vez volvemos al hecho de que el cambio es subconsciente. La persona tiene que hacer un cambio interiormente. ¿Y por dónde se comienza, George? Se comienza, bueno, hacia tu pregunta, nosotros tenemos reuniones, no sé si se van a dar los números, ¿ok? Tenemos reuniones donde la persona escucha la parte teórica. Y después, en lo que nosotros hacemos, tal vez lo que hace la doctora es diferente, que también vale, es que la persona cuando sabe todo teóricamente, entendió todo, después hay una sesión de iniciación en el proceso que la persona va a practicar mañana, tarde y noche por su cuenta, porque el cambio va a ser para ella, no para otros. Ahora, paso por paso, ¿cuál es la principal cosa que debemos hacer? Aceptar. Primero, conciencia. Esta vida mía, voy a ponerle un ejemplo del closet, está desordenada. Hay cosas que no caben, hay cosas que ya pasaron, hay algo aquí que no me suena, está muy llena esta casa. ¿Por qué sigo pensando en esto? Porque sigo pensando, conciencia. Luego, vamos a mirarlo. Miro esto está de más. Me lo mido porque tengo dudas. Me gusta, me queda, pero está de más. Lo dejo para que otro lo viva. Un libro, organizo. Este libro, ¿lo voy a leer? Sí, lo voy a leer, lo puedo dejar. No lo voy a leer. Oye, este libro no está haciendo ya su misión en la vida, que es ser leído. Entonces, ¿qué hago? Lo dono. Preguntarnos el para qué seguimos pensando en esto. Preguntarnos eso y responder que definitivamente seguimos pensando para no soltarlo. Así es. Para no cerrarlo. Preguntarnos para qué ocurrió esa situación. Y sobre todo, es importante valorar, más allá de lo negativo, lo positivo que nos dejó. Absolutamente. Lo que nos enseñó esa situación. Y agradecerlo. ¿Y ese agradecimiento debe ser expresado en algún modo o en algún momento? En las para relaciones decir adiós? interpersonales siempre, incluso con los objetos siempre. Agradecer implica realmente poder soltar y poder de verdad liberar. O sea, el agradecimiento es fundamental. El agradecimiento yo creo que de verdad es una especie como de, no mágica porque no me gusta esa palabra, pero agradecer implica como que reconocer valorar y reconocer Así es. cada cosa que estuvo y que está en nuestra vida y lo que vino a ser para nosotros. Y es importante, ya que se nos acabó el tiempo, acotar que en este proceso de cierre de ciclos es sumamente fundamental, y creo que ustedes lo comparten, el poder decir adiós. No necesariamente usted tiene que ir a buscar a esa persona con quien tuvo este altercado hace tantos años y decirle yo te perdoné y te agradezco por lo que me hiciste. Hay muchas otras técnicas, puedes hacer una carta, puedes hacer ejercicios de visualización. Lo importante es que usted internalice en que ese proceso, ese ciclo ya cerró y que usted le agradece a esa persona quizás y a la vida por haberle dado esa maravillosa oportunidad de aprendizaje que ha hecho de usted la persona que es hoy en día. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy. Gracias también a ustedes, como siempre, por estar allí. El ejemplo, amigos, comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.